Bueno, soy Brígido Chambra, soy agricultor, no soy científico, ni investigador, ni siquiera ingeniero. Y bueno, cuando vengo a estos sitios me gusta hablar de mi experiencia y no pretendo enseñar a nadie, ni pretendo crear controversia con alguna de las cosas. Pero no vendo plantas ni compro nada más que para mí, o sea, no tengo un negocio comercial. Entonces vengo honestamente a decir mi pequeña experiencia y les puedo asegurar que aunque llevo 35 años en el olivar, que llevo transformadas más de 100.000 hectáreas los últimos 25 años, les aseguro, y no miento, no tengo ni idea. Cada día me doy cuenta que sé menos. Se lo prometo, no es ninguna broma, es la pura realidad. Y cuando hablamos de este cultivo, que es único, porque junto con la higuera son los dos cultivos leñosos más antiguos que se cultivan en la tierra. El olivo oriundo de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, hace más de 3.000 años, hace más de 3 milenios, y se extiende en el primer milenio por toda la cuenca mediterránea, llega a la península ibérica, se calcula, porque tampoco estaba allí ningún periodista para confirmarlo, pero se calcula que llegó hace más de 2.000 años y son los romanos los que realmente inician un cultivo más desarrollado para lo que era la época. Pero les voy a decir 2 o 3 datos que son reales. Según la FAO, el 70-75% de la producción agrícola de Occidente se debe a la mejora genética. En el olivo hasta hoy la mejora genética no ha existido, ha sido cero. Las variedades que estamos cultivando, nadie puede garantizar su antigüedad, pero posiblemente tengan miles de años, tengan o muchos cientos. Son variedades espontáneas, aparecidas, hijos de una semilla, o sea, de una multiplicación sexual, y que algún agricultor en algún momento le pareció que era buena o tenía la aceituna grande y la multiplicó. A partir de ahí se ha multiplicado de forma asexuada, de forma clonal, con lo cual la variedad tiene una garantía genética idéntica a su origen. Esa es la realidad. Pero miren, como es el único cultivo en el mundo que puede durar más de un siglo, porque no hay ningún otro, tenemos olivos en Portugal, en el sur de Portugal, testados con más de 2.000 años y están produciendo. Ya lo decía Columela en el siglo I. Columela hablaba como si fuera un olivo y le decía al agricultor, si me labras, me pides aceituna. Si me labras y me estercolas, me pides aceituna con insistencia. Pero si me podas, me obligas a darte aceituna. Fíjense cómo este señor en el siglo I la importancia que le daba a la poda. Entonces, un árbol que si lo renovamos constantemente, porque además no produce nada más que en el crecimiento del año anterior, por lo tanto tenemos necesidad de un crecimiento continuado para evitar esa becería que no es de las variedades, la becería es vuestra, es del agricultor. Igual que no existen variedades malas ni buenas, todas en su sitio encajan. Ni hay hombres malos y buenos, ni mujeres malas y buenas. Mi suegra a mí me parece horrible, pero a mi suegro le gustó. Por tanto, es el agricultor realmente quien tiene que conocer su finca y todas las variedades en su medio te pueden dar buen resultado. Unas tienen unas condiciones y otras tienen, no voy a entrar a enumerarlas porque me van a pegar, porque no me da tiempo. Volviendo un poco a la historia, el olivo conviven actualmente en la península ibérica olivos con 2 siglos y con 10 días. Pero el modelo agrícola hasta hace 40 años fue prácticamente idéntico al de Columela, prácticamente idéntico. Amplias calles que nos permitiesen pastorear al ganado, porque parte del ganado se alimentaba de los restos de poda y sembraban en medio, hacían una densidad alta porque ponían 3, 4 y hasta 6 árboles en la misma mata, pero luego llevaban 50, 60 matas por hectárea. Ese modelo todavía persiste en algunas zonas, cultivado y produciendo. Solo se ha cambiado la fuerza motriz, que ha pasado de animal a tractor, pero prácticamente ese olivo con 200 años convive con un olivo muy evolucionado de los últimos 15. Y yo, felizmente, he vivido la transición de los últimos 40, pues soy ya bastante viejo, y entonces vivió los 40 años. Y al principio aposté muchísimo por el intensivo, me costó muchísimo trabajo entrar en el seto, porque el término superintensivo, que yo lo detesto bastante, pero lo usamos con frecuencia, pero yo sinceramente lo detesto,
porque hay una tendencia social a todo lo que es intensivo, como que es el demonio, ¿entiendes? Y no es así exactamente. Y cuando hablamos de 2.000 olivos, 1.000 olivos, no es cierto. Son 2.000 matitas contra a lo mejor 100 olivos grandes. Realmente lo que puede esquilmar el medio y lo que realmente provoca, podríamos decir, para que se hagan una idea, cuando el superintensivo o el olivar en Z arrancan los años 90, muy lentamente son las empresas comerciales con un interés comercial noble, evidentemente, quien empujan y el agricultor quien se resiste. Hay una resistencia que son los paradigmas, que son las tradiciones y el agricultor es tradicional. ¿Quién da el impulso grande a que el sistema de alta densidad o en seto se desarrolle? Son los inversores agrícolas, no los agricultores. Son los nuevos empresarios agrícolas. Ellos son realmente los que impulsan ese desarrollo ya en el inicio de este siglo. Porque ven las cosas de otra manera, no están sujetos a esos paradigmas, a esas tradiciones que el agricultor hereda de padre y del abuelo. Pero cuando se inicia, todos los organismos oficiales, los centros de investigación, todos dábamos por hecho que el seto necesitaba mucho más nutrientes, mucha más agua y que iba a esquilmar las tierras. Pues no es cierto. Yo ahora, desde mi experiencia, y repito, en Portugal he transformado más de 80.000 hectáreas en los últimos 25 años, desde mi experiencia he visto que el olivar en seto necesita menos nutrientes, menos agua y menos volumen de copa. Por lo tanto, lo que hace es que es mucho más eficiente esa volumetría. Por eso la poda en el seto, si es importante, como decía Columela, en el seto es vital. Cómo nosotros formamos el seto y cómo lo manejamos, no esa imagen última de un seto monstruoso y un corte drástico. No tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que ir formando el seto desde el primer año. Tenemos que hacer intervenciones más leves y evitar los crecimientos desmedidos alternos. Un año tenemos un crecimiento brutal, tenemos muchos kilos, al año siguiente no tenemos prácticamente nada. Si hacemos un seto contenido y lo hacemos con el volumen adecuado, que no deben de ser, por lo menos en nuestra zona, pues nosotros tenemos un hándicap que no tienen ustedes aquí en el norte, que son las enfermedades, pero lo van a tener en el sur, igual que lo tiene Uruguay. Y cuando llegue, esos setos que ustedes tienen aquí mueren, porque es imposible mantenerlo con los tipos de hongos que nos atacan en la parte aérea de los árboles. Por lo tanto, tenemos que tener un seto contenido, formado desde el principio progresivamente, debe de ser translúcido, debe tener entrada de luz y de esa forma conseguiremos tener aceitunas de calidad y con alto rendimiento de aceite de abajo. El olivo y la aceituna necesitan radiación solar directa. No es como un cítrico, que usted pone un cítrico a la sombra de su casa y echa naranja. El olivo nunca va a ser aceituna. Y si las hace, las va a hacer de muy baja calidad. Si ustedes cogen un seto de eso y cogen una muestra de aceituna de arriba y cogen otra de abajo, verán que pueden tener diferencias de 3, 4 y 5 puntos de rendimiento. Y el tiempo de maduración también es diferente. Por lo tanto, tenemos que evitar eso. Tenemos que formar un seto en forma de cono piramidal y tenerlo aireado. ¿Por qué digo que atenta menos contra el medio? Porque nosotros en seto estamos haciendo apenas 600, 700 litros de agua en los tratamientos fitosanitarios, con una cubrición muy alta. Mientras que cuando vamos a un intensivo de 200, 300, 400 plantas, nos tenemos que ir a 1.200, 1.400 litros de agua con los correspondientes pesticidas para poder llegar, y aún así no llegamos. ¿Por qué? Porque en el intensivo, en los árboles grandes, la capacidad productiva por el volumen de copa es muy inferior, es apenas un tercio de lo que es en la forma en seto. Yo no sé por qué es, pero es común a casi todos los arbóreos. Todas las plantas, cuando las hemos intensificado, hemos puesto mucho más pies, se reducen, por lo que sea, provocan una eficiencia mayor en toda la energía, tanto nutrientes como el sol, por lo tanto nos aporta mucho más. Cuando hablamos de 2.000 árboles, no son 2.000 árboles. 100 conejos comen menos que 10 caballos. Es que no son árboles, es que son apenas poco más que un bonsái, son árboles muy pequeños.
Y por alguna cuestión que yo no sé, y que solo tendrían que descubrir los investigadores, cuando tienen una alta competencia, vuelven más eficiente toda su copa, podríamos decir, todos los nutrientes. Yo particularmente, exploto unas 2.000 hectáreas en propiedad de la familia y gestiono aproximadamente unas 10.000 entre Portugal y España. Nosotros el agua estamos reduciéndola muchísimo, cada año la reducimos más y especialmente en determinado periodo vegetativo dentro del año, porque no hacemos un riego lineal. Y en el seto nos permite reducir un 30, 40 y 50% de la cantidad de agua que hacemos en olivos intensivos de 200 a 400 plantas. Por tanto, es importante que ese término superintensivo se aclare lo que es realmente. No es nada que vaya a destruir el suelo. En cuanto a las variedades, para mí particularmente todas son buenas. Todas son buenas. Pero en las nuevas variedades que hay una expectación y el primero que tenemos interés somos los agricultores, el primero que tengo interés, pero para mí hay dos campos importantes que la investigación tiene que mejorar y que nunca se habla. Uno es el rendimiento, que sería una forma de conseguir una mayor rentabilidad de nuestro cultivo. Los rendimientos son bajos. Subir, porque hay variedades, en la península ibérica hay variedades que superan el 30% de rendimiento graso. Pero ninguna compañía se ha preocupado de coger esa variedad y buscar ese gen o intentar, porque a fin de cuentas cuando cruzamos dos flores o estamos haciendo mucho y esperando que nos toque la lotería con uno, porque ahí no hay manipulación, lo que hay es cruzamiento nada más. Pero el rendimiento graso, ese es un capítulo importante que nos aportaría un plus real. El otro es, para nosotros, la tolerancia a enfermedades. Para nosotros, uno de los hándicaps, especialmente las enfermedades fúngicas, que no es ni la xylella ni el verticilio, a nosotros lo que nos quita dinero de verdad es la anthracnosis y el repilo, que son enfermedades que cuando vienen años de 500, 600, 700 milímetros no hay forma de sujetarlo y cambia mucho de unas zonas a otras, pero incluso muy cercano. Por lo tanto, cuando hablamos de variedades, tienen que tener en cuenta su zona, estudiar muy bien el clima y ver dónde la van a poner. Cuando está en su sitio, para mí, hoy no me gusta hablar de nombres, pero para mí Arbozana es imbatible agronómicamente y a nivel productivo, pero tiene unos hándicaps con el frío terrible. Por lo tanto, para nosotros es importante. Ustedes aquí en el norte que no tienen enfermedades, no tienen esas enfermedades, y yo veo que tienen unos volúmenes muy grandes, tienden a la becería porque dejan crecimientos excesivos. Si regulasen ese seto y hicieran ese crecimiento más contenido, posiblemente estoy seguro que quitarían la becería. Pero esos volúmenes, si los aplican en el sur, tendrán problemas. Porque en Uruguay los tienen, en Portugal los tenemos y en todas las zonas tenemos un periodo de secas de 3 años que vamos muy bien, pero cuando vienen años de lluvia, nosotros hemos llegado a amorturar nuestra almazara 42 millones de kilos de aceitunas y tener 0 aceite extra virgen. O sea, la anthracnosis, antes de que madure, ya nos está metiendo 1, 2 o 3 grados de acidez. Para que se hagan una idea de lo importante que para nosotros y que lo importante que determina el clima. En cuanto a buscar la variedad perfecta, yo creo que lo que tienen que buscar es el agricultor mejor. Tienen que buscar mejorar el agricultor, no la variedad, porque si el agricultor es bueno, con cualquier variedad obtendrá resultados positivos. Luego hay algunas que lo que hay es que ubicarla en su sitio. Si ustedes ponen a Messi de portero y al portero de delantero, la van a cagar. Está claro, pues eso es lo que ocurre con las variedades. Cuando las descolocamos del sitio, perdemos todas las posibilidades. Ya no importa la poda, ya no importa la nutrición, ya no importa el riego. Tenemos que tener esos conocimientos cuando vamos a afrontar un proyecto de esta categoría, porque la inversión es muy alta. En cuanto a las variedades nuevas, yo discrepo mucho del hincapié que hacemos en la composición química, que es buena, yo estoy de acuerdo, pero a mí como agricultor no me influye muy poco. Por eso decía que lo que quiero es más rendimiento, más tolerancia a enfermedades o posiblemente más tolerancia a la seca o mejor adaptabilidad a los riegos deficitarios, que en eso en Andalucía
y Javier tiene un compañero que se acaba de jubilar, para mí es el experto más importante que hay en el mundo, posiblemente en riego deficitario, porque nosotros no tenemos agua. Nosotros tenemos fincas con 800 metros cúbicos por hectárea de riego, otras con 1.000, con 1.500, otras con 0. Y tenemos olivares en seto con producciones muy aceptables, si colocas la variedad adecuada en el terreno adecuado, repito. El agua nos permite, como un comodín, nos permite usar tierras que sin agua no sería posible. Pero la variedad la tenemos, no tenemos que elegir la variedad adecuada. ¿Qué ocurre con las nuevas? Para mí, hacer una inversión de 10, 12.000 euros por hectárea entre transformar la finca y llevarla a la primera producción, mínimo son 10.000 euros por hectárea. Hacer una inversión en un cultivo, en una variedad que no está testada, que solo tenemos datos muy cortitos y del promotor comercial, yo particularmente no se lo recomendaría a nadie, es una osadía, porque es un cultivo tan longevo que no nos va a permitir rectificar. Yo confío en la genética, confío en la mejora genética y confío y deseo tener nuevas variedades que de verdad me aporten, pero una variedad que solo se sabe porque hay un arbolito o 3 arbolitos en un ensayo, sinceramente no me atrevería, porque creo que hay que ser muy cauto con eso. Es mi mensaje como agricultor. Ahora, cuando aparezca esa variedad, el comercial no va a tener ni que promocionarla, no va a tener narices de multiplicar la cantidad que le van a demandar. En tanto, para mí, y digo las más antiguas, las 3, 4 primeras que aparecieron no mejoran a los padres y después de hacer muchísimas hectáreas. Yo he arrancado huertos de variedades que se han hablado aquí hoy a los 7, 8 años porque son muy inferiores a los padres. Por lo tanto, a lo mejor yo no la conocía o no la puse en el sitio adecuado, pero para mí, sinceramente, hay que ser muy cautos con las variedades nuevas hasta que las tengamos testadas en cada zona o en cada región. Hay que tener cuidado con eso. Me decía Eugenia que hablara de las ayudas que nos dan a la transformación del olivar. Yo no sabía si era broma, estaba bromeando conmigo o estaba hablando en serio. A nosotros en España no nos han dado ayuda a la transformación nunca. En Portugal hubo una época que sí, a principio de siglo, hasta el 2010, 2012, ahora tampoco, se han eliminado, y porque ha cambiado el gobierno y ahora el gobierno ha decidido que los agricultores somos criminales. Y los olivareros que nos hemos cargado el sur de Portugal. Entonces nos han quitado todas las ayudas, todas. Hablando ya del seto y centrándonos y quitándonos de historia, para mí la poda, repito, fundamental. Yo la experiencia que tengo es que cuanto más líneas, más rentabilidad. Yo creo que bajar de 2.500 metros lineales de seto en una hectárea es un error. Por lo tanto, eso lo conseguimos con 3,75 por 1,30, 1,40. Nos podemos ir a 1,5, pero vas a ahorrar muy poco y vas a perder mucha producción en los primeros años. Yo particularmente en lo mío, después de muchos ensayos, 4, 4,5, 1,30, 1, 1,5, al final el marco que a mí particularmente me encaja es 3,75 por 1,30, 1,35. Son aproximadamente 2.000 plantas en seto, en superintensivo. Del número de hectáreas que usted tenga en su finca real, siempre se pierde entre un 5 y un 10%, dependiendo de la orografía, si tiene muchos desagües. Por lo tanto, en torno a 1.900 árboles por hectárea es lo que realmente encajaría, aproximadamente. Marco, variedades, repito. La variedad es importante, que la testen bien, que sepan y conozcan su finca, es importante. La poda, lo más importante de la vida del árbol, y desde el primer año. Nosotros hacemos ese corte de disco que se ha visto ahí, yo lo hago al final del primer verde. Al final del primer verde ya hacemos una primera intervención. Después, posiblemente en el segundo no necesites, pero en el tercero seguro que sí. Va en función, si tardas en hacerlo, vas a ver un árbol muy frondoso, tiende a redondearse, que es el sentido que no debemos de consentir, tiende a redondearse y las primeras cosechas van a ser un poquito mayores, pero luego va a caer. Va a caer porque va a necesitar una intervención de poda importante.
Aunque el olivo posiblemente sea el único árbol que tiene yemas latentes en toda su estructura, porque se multiplica en toda su estructura. Usted coge un trozo de raíz y se multiplica, un trozo de chueca de lo que es el tronco y se multiplica, aunque tenga yemas latentes en toda esa parte que se queda descubierta de madera gruesa, cuando cortamos, hacemos un corte drástico de ese tipo, el árbol tiene que readaptar y equilibrar su sistema radicular con el gran corte que le hemos hecho, y eso le cuesta, y ahí perdemos mínimo un año, mínimo. Y además va a tener una respuesta de crecimiento muy desproporcionada, con lo que va a tener una cosecha en el primer año productivo muy desproporcionada y entra en el circuito de la becería. Por lo tanto, la poda hay que desde el principio ir regulando y no buscar un árbol excesivamente grande. Estamos ya. Yo estaría hasta las 10 de la noche. Hola. Bueno, abrimos el ciclo de preguntas. Si quieren ir levantando la mano, o están ya muy cansados, cansadas, ¿sí? ¿Alguien? Bueno, yo tengo una pregunta, que Javier, un poco vos, que venís en representación de todo el programa de mejora, ¿no?, de España, y es quizás el programa de referencia a nivel mundial. Bueno, ¿qué pensás vos con respecto a lo que dice Brígido, con respecto a esto de las variedades, ¿no?, de los programas de mejora, y que ahí abre una encrucijada con respecto al pool varietal que tenemos, ¿no?, el patrimonio varietal que tiene el olivo, que tenemos cerca de 2000 variedades, con respecto después de estos programas de mejora, y que la visión que él tiene, ¿no? ¿Qué pensás vos respecto a eso? Bueno, yo casi que puedo responder como a nivel de usuario, ¿no?, porque no soy mejorador genético. Lo que sí es cierto es que, como tú llevas un banco de germoplasma, hay muchas variedades por descubrir. Muchísimas de las tradicionales por descubrir, que ya, como ha dicho bien Brígido, ya los propios agricultores hicieron esa mejora genética. Esa mejora genética la hicieron los agricultores de hace a lo mejor 2 o 3 siglos y eligieron unas variedades por lo que fuera. Y ese Banco Mundial hay que darle juego, ¿no?, hacer ensayos comparativos con algunas variedades que se están haciendo, pues para intentar dar respuesta, pues como dice Brígido, buscar a lo mejor la antracnosis. Pues hay alguna variedad que está en el banco y no sabemos que es muy resistente a la antracnosis. Y de todas las variedades, como yo estoy en parte de acuerdo con lo que él dice, mejorar arbequina en producción y en rendimiento es muy difícil, mejorar bosana es muy difícil, pero hay algunas variedades que pueden hacerlo. Lo que sí es cierto, y eso sí lo creo, porque lo he dicho varias veces, es que hay que probarlas en todas las condiciones, y hay que una vez que se lanza para lanzar una variedad necesita una investigación previa, una experimentación previa en diferentes condiciones, porque lo que funciona bien aquí, como bien ha dicho Brígido, puede que allí no funcione. Y luego el manejo que se haga, también en eso coincido plenamente con lo que dice Brígido. El agricultor es una pieza fundamental en cómo se desarrolla su huerto. No sé si he contestado a lo que... No, sí, perfecto. Sí, hay muchas más preguntas, pero bueno, creo que no estamos con tiempo. Pero bueno, va a haber otras oportunidades de seguir conversando y con el resto de la gente. Les agradecemos muchísimo y haber venido hasta acá. Gracias.